Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me presento, soy Mateo Gómez y hoy vamos a aprender sobre el sistema nervioso. Para ser más específico, vamos a aprender sobre ciertas estructuras que están relacionadas con las emociones. Entonces, primero, recordemos un poco de los fundamentos. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el centro de mando de todo nuestro cuerpo. Aquí lo tenemos en una pequeña maqueta. Eh, Podemos dividirlo en dos partes esenciales, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En este caso, el sistema nervioso central es el centro de procesamiento de todo lo que nos pasa. En este caso, es el encéfalo, que vendría a ser toda esta estructura, tanto la parte del córtex como la parte subcortical del encéfalo, como la médula espinal que se conecta a través del lóbulo occipital, que estaría aquí, y va descendiendo y se conecta con el sistema nervioso periférico. Después está el sistema nervioso periférico, que es el puente de comunicación conformado por nervios y ganglios. En este caso, todo nuestro sistema nervioso se conforma de neuronas. No están solo en el cerebro, sino están por todo el cuerpo. Ahora, hay una división clave muy importante, la cual es cómo se divide nuestro sistema nervioso periférico para poder entenderlo de una mejor manera. Está el motor somático, que se encarga del movimiento voluntario de todos los músculos esqueléticos, todo movimiento que podemos hacer por voluntad. Y está el sistema nervioso autónomo, o que es el periférico visceral. En este caso, ¿de qué se encarga? De todas las funciones involuntarias que nuestro cuerpo debe hacer para sobrevivir. Y este se relaciona directamente con toda la parte visceral, que es el sistema simpático y el parasimpático, que vamos a comprender mucho más a detalle más adelante. En este caso, para poder comprender todo esto, vamos a analizar un caso que es la cícuta de Sócrates, es decir, cuando Sócrates fue condenado a muerte. Entonces, imagínense, Sócrates es condenado a muerte, muy a pesar de su filosofía, que tenía que ver con la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Sócrates era humano. Entonces, obviamente tuvo reacciones fisiológicas relacionadas con el sistema nervioso normales que genera cuando te condenan a muerte. Entonces, vamos a comprender cada una de ellas desde la estructura del sistema nervioso. Primero, para entender cómo se activó, qué partes funcionaron, qué sucedió dentro de Sócrates en su sistema nervioso. Eh, Comprendamos que es una crisis emocional muy grave ser condenado a muerte. Entonces, primero, tienes una reacción inmediata ante una noticia tan grave, la cual es el sistema nervioso autónomo que mencionábamos hace un momento, que es la respuesta de emergencia ante Sócrates, estás condenado a muerte. Entonces, entender el sistema nervioso autónomo es crucial en el caso de Sócrates, porque es su reacción física inmediata ante la noticia. ¿Cuál fue la función principal del sistema nervioso autónomo? Se activó y movilizó el cuerpo de Sócrates, o sea, de forma automática. Se activaron ciertos sistemas, en este caso el de lucha o huida o el simpático. Y cuando se activa el sistema nervioso autónomo en la parte del simpático, se activan ciertos rasgos viscerales que son, por ejemplo, se acelera el ritmo cardíaco ante una noticia tan estresante, se dilatan las pupilas, se cierran los esfínteres, entre muchas otras reacciones viscerales que le pasaron a Sócrates cuando escuchó que estaba condenado a muerte. Comprendamos otras estructuras. En este caso, no son corticales, sino que se encuentran dentro del cerebro. Primero veamos la primera que queremos analizar, que es el tálamo. Veamos dónde se encuentra. Busquémoslo. ¿Dónde está? Tálamo. Aquí está.
El tálamo es un área subcortical. Ya se encuentra en el centro de ambos hemisferios. Lo vamos a poder ver un poco más a detalle. Separamos el cerebro y aquí está el tálamo. Son dos esferas. Aquí está. Entonces, ¿de qué se encarga el tálamo? Primero, como íbamos mencionando, son dos cuerpos ovoides, como podemos apreciar aquí. ¿De qué están conformados? De materia gris. Como lo decía hace un momento, están en el centro de ambos hemisferios. Son parte del diencéfalo. Ahora, ¿con qué se relacionan estas estructuras? Recibe la información, recibe la información de todos los estímulos, exceptuando los estímulos olfativos. Entonces, Sócrates escuchó la noticia de que iba a ser condenado a muerte. Entonces llegó primero al tálamo. Llegó al tálamo y ¡pum! Se desencadenó toda la respuesta. Entonces, ¿cuál es la función del tálamo? Es la estación de relevo sensorial. Va a filtrar, va a transmitir los impulsos nerviosos que han llegado por el sistema nervioso periférico, llega hasta el tálamo y registra las sensaciones generalizadas. Y de ahí deriva. Entonces, en el caso de Sócrates, como les decía, escuchó la palabra, estás condenado a muerte. ¿Y qué pasó? Lo transmitió a la amígdala. Entonces, entendamos esta segunda estructura, la amígdala. ¿Qué pasó con Sócrates? La amígdala es el centro del miedo, esencialmente. Se ocupa de otras cosas más, pero en este caso entendamos como el centro del miedo. Vamos a buscarla. Aquí estamos con el pálamo. Vamos con la amígdala. Aquí está, la amígdala. Justamente está aquí, justo al lado. La amígdala tiene una forma interesante. Tiene forma de una almendra. Y, como les decía, es el centro del miedo. En este caso que estamos analizando, es el centro del miedo. Está situada, aquí lo podemos ver, a la altura del lóbulo temporal, pero en la parte anterior. Entonces, se conecta con otras estructuras, con el tálamo, que ya lo vimos hace un momento, que le da señales acorde a los estímulos que ha recibido. Pero también se va a relacionar con el hipocampo, tiene la función de la memoria, pero también con el hipotálamo, que va a generar una respuesta física ante el estímulo que hemos recibido al inicio del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuál es su función de la amígdala? En este caso, es el procesamiento emocional. Y en este caso nos interesan dos emociones, que son el miedo y la ansiedad. Es el detector de amenazas. Va a percibir el peligro. Va a ser la reacción ante el peligro, la reacción emocional. Sócrates, ¿qué pasó? Amenaza de muerte. Era humano. Miedo a la muerte. A pesar de que obviamente su filosofía después cambia ante esta perspectiva, pero la reacción más inmediata, miedo a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Se genera la activación de la sensación de pánico y ansiedad y envía las señales de emergencias al resto del cerebro para iniciar la respuesta del estrés y va a empezar a segregar más cosas y más cosas que ahorita vamos a entender. Entonces, tercera estructura de la amígdala, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al hipotálamo, que es nuestro coordinador de la homeostasis, es como nuestro super reloj, es un super reloj interno, básicamente. Y igual está aledaño. Vamos a buscar hipotálamo. Hipotálamo, aquí está. El hipogloso, el hipotálamo, aquí está. Próximo, ambas estructuras igual. Entonces, igual es un área subcortical, obviamente. Es un área subcortical y es pequeña. Entonces, el hipotálamo se encuentra justamente debajo del tálamo y forma el piso del tercer ventrículo, que es parte del encéfalo también. Entonces, ¿cómo se relaciona? Está conectado directamente con la glándula pituitaria, que está básicamente, es el control endocrino de nuestro cuerpo, es la que va a mandar hormonas, va a mandar hormonas acorde a los estímulos que le dé el hipotálamo.
pero también está conectado con la amígdala, la estructura anterior que veíamos. Entonces, la amígdala le da un estímulo ¿de qué? Del miedo, de la ansiedad ante la muerte. Entonces, el hipotálamo se encarga del control de funciones vitales. Hambre, sed, temperatura, sueño es nuestro reloj. Nos ayuda a funcionar. Pero también al conectarse con la pituitaria va a activar los sistemas del estrés que decía hace un momento. Entonces, veamos el caso de Sócrates. Veamos el caso de Sócrates. El hipotálamo va a responder a la señal que la amígdala acaba de enviar y va a activar el sistema nervioso autónomo simpático que veíamos al inicio. ¿Y qué va a pasar? Como puede segregar hormonas, va a segregar dos especialmente, cortisol y adrenalina. ¿Qué va a pasar? Va a empezar la orquesta de la respuesta física ante el estrés. ¿Qué va a pasar? Lo que decíamos a un principio. Se aumenta el ritmo cardíaco, se cierran los esfínteres, se dilatan las pupilas, se acelera la respiración. Como nos sentimos estresados, Sócrates se sintió igual, entró en desesperación. De aquí nos vamos a una cuarta estructura, que es el núcleo accumbens. Eso es un poco más complejo, pero va en cierto tipo de contrarrestar lo que acaba de pasar. En este caso es la motivación en la adversidad. Entonces, adversidad, lo que acaba de pasar con Sócrates. Ahora estamos intentándolo contrarrestar con el núcleo accumbens. Encontrémoslo. Igual es aledaño. Accumbens. Aquí está el núcleo accumbens. Justamente, aledaño, aquí. Si lo vemos por debajo, aquí está el hipotálamo, justo al lado, núcleo accumbens. Entonces, igual que todas las estructuras que acabamos de ver hace un momento, son estructuras subcorticales. No los podemos ver directamente, están debajo de la corteza. Algunos en el temporal, algunos más cerca del lóbulo frontal. Ahora, el núcleo accumbens es parte de los ganglios basales y está situado donde se unen el núcleo caudado y el núcleo putamen. Entonces, ¿cómo se relaciona? El núcleo accumbens es el componente clave del circuito de recompensas. ¿Qué quiere decir? Que va a ayudar a la segregación de dopamina, pero también se va a conectar con la corteza prefrontal, que es la del razonamiento. Entonces, ¿cuál va a ser su función en este caso? Va a integrar la motivación, segregación de dopamina, con la acción, razonamiento y output, es decir, la respuesta del cerebro ante la situación. Entonces, va a ser, o lo voy a leer tal cual, traduce la voluntad en conducta dirigida a una meta. Es decir, va a buscar recompensa o placer. Va a buscar la segregación de dopamina. En este caso de Sócrates, Sócrates está en una situación totalmente extrema. Va a morir, morirá, tendrá que ser envenenado. Y el núcleo accumbens se podría activar para qué? Para una búsqueda de recompensa intrínseca. Porque Sócrates tenía que mantener su dignidad, tenía que tener coherencia con su filosofía, su perspectiva ante la muerte. La perspectiva de Sócrates ante la muerte era que no teníamos que preocuparnos por la muerte. ¿Por qué? Porque no conocíamos qué venía después. Teníamos ignorancia ante ella. Entonces, no cabía para Sócrates el miedo por la muerte. Entonces tenía que ser coherente con su filosofía. Entonces buscaba esa acción de recompensa de dopamina. Y además tenía que segregar calma. Obviamente teníamos que generar cierto tipo de homeostasis, de cierta forma. Entonces subía la, subía el cortisol del estrés, entonces teníamos que intentar regular. En conclusión, recordemos las cuatro estructuras que acabamos de ver en general. Tálamo, ¿qué pasó? Recibió la noticia, la procesó, la mandó a dónde? A la amígdala, que generó el miedo. Después llegó al hipotálamo, que generó la respuesta física ante lo que había pasado antes. Y el núcleo accumbens, ¿qué pasó?
moduló la conducta final de Sócrates, que fue calma ante la muerte, que era su filosofía. Entonces, resumamos el caso. La cadena de eventos que pasó con Sócrates empieza en el tálamo. Escucha la noticia, recibe, va el estímulo por el nervio auditivo, llega al tálamo. Pasa de ahí a la amígdala, que genera miedo. Y es ejecutada físicamente por el hipotálamo. Genera estrés. Y luego llega el núcleo accumbens, que podría modular la respuesta y la conducta final de Sócrates. Estrés, pero calma en la filosofía. Su filosofía ante la muerte. Entonces, ya yéndonos a un caso mucho más cercano, no de hace 2400 años atrás, un caso un poco más real y menos caótico. Tal vez no es muerte, pero sí es algo que generó estrés en su momento. ¿Y qué fue? Cuando yo rompí un florero. ¿Qué pasó? Yo era niño, me dijeron, no juegues en el living. Yo, desobediente, me puse a jugar. ¿Qué pasó? Rompí un florero de mi mamá. Entonces, ¿yo qué sentí? Miedo, miedo intenso. Empecé a llorar. ¿Por qué? Porque rompí un florero y yo ya me anticipé a la reacción de mi mamá, que no estaba en casa. ¿Qué pasó? Dos estructuras, esencialmente, que puedo identificar. Así. Primero, amígdala. ¿Qué pasó? Tuve miedo, generación inmediata del miedo, ansiedad. Yo procesé la amenaza futura del castigo, de que me iban a reñir. ¿Qué pasó? El miedo, el miedo que ya estaba en la amígdala y empezó a segregar, empezó a generar, mandar señales al hipotálamo. ¿Y qué pasó? Eso desencadenó una respuesta física, llanto y desesperación. Entonces, es interesante cómo cada estructura se conecta con la siguiente. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro sistema. Empezamos con un estímulo externo, procesamiento, se relaciona, segregación del cuerpo y output del cuerpo otra vez por el sistema nervioso periférico.